El observatorio de la Secretaría de Salud indica que la violencia intrafamiliar y la violencia física y la sexual son las más frecuentes. El hogar, igual que ocurre en el resto del país, es el lugar con más alto riesgo para las mujeres jóvenes y niñas en la ciudad. Y es que durante el primer semestre de 2022, el subsistema de vigilancia de violencia intrafamiliar y género, maltrato infantil y violencia muestra que hay reportes importantes en lo que tiene que ver con 21.198 casos. 74,3% corresponden a mujeres, 26,6% a hombres y 4 de cada 3 son mujeres y 1 hombres. Estas son las cifras importantes, son las cifras que en este momento nos da la apertura para hacer este análisis de lo que pasa en nuestra capital, Daniela. Así es, Juan Carlos, y también vamos a revisar qué está sucediendo por localidades. En las localidades se reportan mayores casos de violencia intrafamiliar, empezando con Ciudad Bolívar con un 13,3%, luego lo sigue Kennedy con 12,9%, seguido de Suba con un 11,4% y en cuarta posición Bosa con un 11,2%. Esto representa el 48,9% del total de las 20 localidades. El lugar donde se registran más situaciones de violencia es el hogar con un 84,5%, Juan Carlos. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con la violencia sexual según estas cifras entregadas por la Secretaría de Salud. Vamos a ver qué nos muestra la data. Durante el primer semestre de 2022, 8.325 casos, 84,4% corresponde a los casos denunciados por mujeres, 15,6% por hombres, y durante el primer semestre de 2021, haciendo el comparativo con el año inmediatamente anterior, 46,6% aumentó en relación con 4.130 registros, Daniela. Así es, Juan Carlos, y continuamos con muchos más datos que nutren esta conversación. Hablemos en cuanto al agresor. Se observa que el 20,4% es un desconocido, un 19% es conocido, el 16,4% es un familiar y el 9,9% una pareja o expareja. Importante analizar también esas relaciones y vínculos entre las mujeres y sus parejas. Claro que sí, el tema de las relaciones de pareja, aún estamos como en una época casi que de colonización, pensando que el hombre es la cabeza del hogar, que no hay igualdad de derechos y por lo tanto se presenta este tipo de violencia. Sí, creo que es mucho, hace parte realmente de la falta de información. Creo que es muy necesario que se tomen en serio esto de visibilizar las violencias contra las mujeres, de dar más información, ¿sabes? Más herramientas, más elementos. Es urgente que se declare una emergencia nacional por feminicidios en Colombia. Eso que implica que el gobierno tiene que crear nuevamente políticas o por lo menos inyectar un presupuesto mucho más amplio a combatir todas las formas de violencias contra las mujeres, las niñas, las personas trans, no binarias, toda la diversidad que existe. Este tema de que las personas sean conocidas o desconocidas, realmente las mujeres no estamos seguras ni en la calle ni en la casa, ¿sí? La violencia patriarcal, la violencia sexual, la violencia física, económica, simbólica está ahí, está en todos los lados y hace parte de toda la sociedad, de nosotras, de nosotros, poder arraigarla, ¿sabes? Poder combatirla, poder hacer parte de que no nos podemos seguir guardando silencio, ¿sí? No podemos seguir creyendo que no debemos meternos, no podemos seguir permitiendo cosas pequeñas que se pueden llamar pequeñas, ¿sabes? Que le hablen feo a nuestra compañera de trabajo y lo permitamos porque a mí no me están hablando feo. Es como, tenemos que actuar, ¿sabes? Es hora de actuar, es hora de que el gobierno nacional tome medidas en este asunto, es hora de que este gobierno le inyecte presupuesto real para poder tener personas capacitadas para la atención de casos, para la distribución de información, para la capacitación inclusive en los colegios, para poder mover todas estas formas de violencia para que las niñas y los niños puedan reconocerla. Hemos estado hablando mucho de hablar de educación sexual en los colegios y ha sido una polémica muy, muy grande. No te imaginas lo importante que es hablar de educación sexual en los colegios. No es acercar a los niños a una sexualidad temprana, es que los niños y las niñas puedan reconocer cuando están siendo abusados sexualmente. Muchas personas, cuando crecen después de cierta edad, se dan cuenta que fueron abusadas sexualmente. Y esto lo dan herramientas que consiguieron cuando fueron después ya grandes, ¿sí? Pero en el colegio los primeros lugares donde se deben aprender, por lo menos a identificar este tipo de violencia son los colegios. Tiene que hacerse una política real, ¿sí? De educación sexual en los colegios, de educación
transversal con todo lo que esto implica, ¿no? Como decía Estefanía al comienzo, no es solo en las capitales, en las zonas rurales, en las zonas apartadas, tiene que llegar toda esta información.